Bien, bienvenidos a la gente de programación 1, la gente de programación orientada, perdón, la gente de programación algorítmica, programación 1. Bueno, vamos a tratar hoy el tema de la librería Stream.h que estamos viendo acá en el libro de Carnegie de Ritchie. Este, ¿qué nos provee en cuanto a manejo de cadenas de caracteres? Eh, Asumimos que ya entendemos lo que son las cadenas de caracteres, si no hacemos un breve repaso. Una cadena de caracteres en C se maneja como un arreglo unidimensional de tipo char. Es decir, que cada elemento del arreglo es un char. Y un char es un dato de tipo entero. Es decir, poner 65 o poner entre comillas simples la letra A es exactamente lo mismo, ¿sí? Se guarda números en realidad ahí adentro. La particularidad que tiene este arreglo, a diferencia de los arreglos numéricos que estuvimos viendo hasta ahora, es que para considerarlo una cadena de caracteres, siempre debe terminar con un nulo. El nulo es un carácter especial, un cero binario que tiene que terminar, que tiene que estar al final de la cadena. Es decir, la cadena termina cuando se encuentra ese nulo. Si yo tengo un nulo en el primer elemento del arreglo, bueno, será una cadena vacía. ¿Yo puedo tener varios nulos en la cadena? Sí, puedo tenerlos. El tema es que una vez que encuentro el primer nulo, ahí para C habrá terminado la cadena, ¿no? Hay una máscara en printf que es la %s, que es para strings, cadena de caracteres. Si yo hago un printf de una variable mensaje, digamos, o un puntero mensaje que apunta a una cadena de caracteres y dice hola, nulo, Pepe, nulo, lo que vamos a ver es hola. Lo que viene detrás del nulo lo va a ignorar totalmente. Es decir, que no tiene mucho sentido en un arreglo de caracteres poner cosas después de un nulo porque eso no se va a visualizar en ningún lado, ni se va a tener en cuenta, por ejemplo, si hago una copia de esa cadena de caracteres. Se van a copiar solamente los primeros caracteres hasta encontrar el nulo final. Otra consideración importante también es el cálculo de la cantidad de caracteres. Si yo tengo que contarlo al nulo, si yo declaro un arreglo de caracteres de 10 caracteres, sepan que no voy a poder guardar 10 caracteres de uso del programador, sino que van a ser 9 caracteres para ser usado por el usuario, por el programador, y un carácter adicional que es el nulo, digamos, ¿no? Es decir, ese nulo también ocupa lugar y se considera dentro del espacio de esa cadena de caracteres. Otra cuestión importante es, si yo voy a copiar una cadena en otra, me tengo que asegurar de que haya espacio suficiente. Si no, los resultados pueden ser impredecibles. Podría cometer una violación de memoria o podría traer algún problema, digamos, en el manejo del programa. Puede que no funcione correctamente. Así que si yo voy a poner algo en una cadena de caracteres o un ingreso por teclado del usuario, me tengo que asegurar de no irme más allá de los límites de esa cadena de caracteres. Y hay que tener cuidado con esto porque hay algunas funciones de C que son inseguras, digamos, para el manejo de caracteres. Por ejemplo, la función gets para el ingreso de caracteres por teclado no controla esta situación. Si yo declaro un arreglo de caracteres de 20 elementos, si hago un gets, supongamos que la cadena se llame mensaje, yo hago una llamada a la función gets de mensaje, si el usuario en vez de 20 caracteres me tipea 30, 40 o 50, la función gets va a tratar de copiar esos 50 caracteres en un lugar donde hay espacio solamente para 20. El resto va a pisar la memoria y puede invadir y tocar otras variables y puede hacer un desastre, digamos, y no está del todo controlado. Eso no necesariamente, sino conforme un fallo de protección de memoria, puede que no dé error y que el comportamiento del programa sea totalmente impredecible si está modificando alguna otra variable aparte de la que el programador pretende modificar. Así que es muy importante utilizar funciones seguras para el manejo de caracteres y no excederse de la cantidad máxima que tiene. Bueno, la librería estándar, es decir, que no tengo que hacer ningún agregado, ni comprar nada, ni linkear de ninguna manera en particular, que ya está incluido dentro de todo compilador C, porque es parte del estándar ANSI C.
es string.h, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que hacer para usar esta función es hacer un numeral include string.h y después voy a tener disponible toda esta batería de funciones. No las vamos a ver a todas, pero bueno, vamos a ver algunas de las más importantes. Por ejemplo, una que se usa mucho es strcpy para copiar cadenas, strncpy también para copiar cadenas, para copiar determinada cantidad de caracteres de una cadena a la otra. Si no quiero copiar toda la cadena completa, si quisiera copiar la primera parte o a partir de un puntero tanta cantidad de caracteres, ¿no? Eh, el strcat para concatenar, concatenar significa agregar, ¿no? Es decir, si tengo la palabra hola y tengo la palabra Pepe, al concatenar esas dos cadenas voy a tener una cadena que diga hola Pepe. Nuevamente las recomendaciones de siempre. El lugar en donde yo voy a concatenar tiene que tener espacio suficiente para que entren las cadenas de caracteres. Otra función importante y de uso muy común va a ser strlen, porque strlen va a contar la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Cuidado con esto, porque strlen no va a contar al nulo, pero sí va a contar caracteres de control, como por ejemplo un tabulador o un intro, que pudiera estar incluido dentro de la cadena, lo va a contar como un carácter más. El intro y el tabulador es un carácter más como cualquier otro. El tabulador vale 9, el intro valdrá 10, 12 si es un line fill, pero es un carácter como cualquier otro, ¿sí? Son obviamente caracteres de control, pero como cualquier otro. Después, otra función importante es el strcmp. El strcmp permite comparar cadenas para saber si una cadena está alfabéticamente antes o después que otra cadena, o si es igual una cadena a otra cadena. Y también tenemos una variante para ignorar las mayúsculas y minúsculas que se llama strcase-mp, pero como pueden ver ustedes, no está incluida aquí en string.h porque no se la considera un estándar dentro de C. El libro de Kernighan y Ritchie va a mostrar solamente lo que es estándar de C, así que no necesariamente en todo compilador C van a estar disponibles las strcase-mp. Pero bueno, la mayoría de los C modernos la contemplan también, así que, pero bueno, es una anécdota esto, ¿no? strn-smp para comparar determinada cantidad de caracteres, no comparar cadena entera contra cadena entera, sino una cadena contra determinado número de caracteres de otra cadena, ¿sí? Otra función importante, déjenme ver, es strstr. Esta está muy buena porque me permite buscar una cadena dentro de otra. Si yo tengo un mensaje hola mundo y quiero buscar la palabra mundo, bueno, si la palabra mundo se encuentra, me va a devolver un puntero a la M, digamos, de mundo, ¿no? Me apuntaría, me devuelve un puntero de mundo. Y si no, me devuelve null si no encuentra nada, ¿sí? strtoc también es media complicada, digamos, y hay que manejarla con cuidado con el tema de la memoria, pero básicamente lo que hace es toma una cadena y la divide en una serie de tokens, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy útil para poder separar una cadena de caracteres en palabras, por ejemplo, ¿no? Si consideramos que una palabra es una cadena de caracteres que está separada por espacios, supongamos, ¿no? Dejando un espacio, ya lo consideramos una palabra. Y después se agregan algunas funciones más para el manejo de memoria, más allá que no sean de cadena de caracteres, como memcpy. Y ustedes me dirán, bueno, pero si ya tengo str copy, ¿para qué voy a usar memcopy? Bueno, cuidado, porque el strcpy, el strcopy, copia cadenas de caracteres, es decir, que siempre está buscando el nulo final y corta cuando encuentra el nulo final, desde el origen hacia el destino. En cambio, memcpy no corta con un nulo, ¿sí? Copia contenido de memoria binaria, así tal cual como está, lo pasa de un lugar al otro de la memoria. Con lo cual, no me puedo quedar solamente con las funciones strcpy. Necesito, además de string copy, que sirve para copiar cadenas de caracteres, necesito también a veces copiar memoria. Qué sé yo, si yo tengo una imagen cargada en memoria, no puedo usar strcpy para copiar una imagen que tengo en la memoria
a otro lugar. Si voy a tener que usar memcpy, por supuesto que voy a necesitar saber la cantidad de bytes que quiero copiar, ¿sí? De un lugar a otro. Bueno, tengo memcpy, memmove, memcmp, por ejemplo, si quiero hacer una comparación que puede incluir nulos intermedios, que no sean necesariamente cadenas de caracteres, puedo hacer una comparación binaria utilizando memcmp. Después tenemos memset, también muy utilizada, nos puede venir muy bien para la inicialización de arreglos de múltiples dimensiones. Con una sola llamada memset puedo poner en cero un arreglo completo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunos programitas para hacer uso de la librería en C. Vamos a incluir entonces vamos a incluir stdio, vamos a incluir stdlib, vamos a incluir string.h. Bien, ya con esto tenemos lo básico como para jugar con las cadenas de caracteres, ¿sí? Vamos a comenzar a copiar algún código que ya tengamos hecho. Habíamos dado como tarea trabajar trabajar con el trabajo práctico 5, tomar, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo con el ejercicio 13, que por ahí es más productivo. Vamos a agregar aquí la librería string.h. Y bueno, ven, se acuerdan que aquí habíamos utilizado memoria automática, ¿sí? Podríamos agregar aquí inicializo de 0, arreglo de 3 dimensiones. Memset le tengo que pasar un puntero o una dirección de memoria destino, en este caso sería ventas entre corchetes 0, 0, 0, y le tengo que poner el asperson adelante porque no es un puntero, le tengo que poner la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. El valor que quiero poner en esa dirección de memoria, en este caso es un 0 binario, así que vamos a poner 0. Y el tamaño sería can zona por can sucursal por can vendedor. Es decir, que sería la multiplicación de las zonas por las sucursales por los vendedores por el size of de un W, ¿sí? Por lo que ocupa un W. Todo eso es lo que ocupa la memoria de ese arreglo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando declaran un arreglo de esta forma, o cuando lo declaran en general, no importa que le pongan acá fijo el número, en realidad ese arreglo adentro puede tener basura, puede tener números que sean basura, es decir, así que en realidad nosotros nos tenemos que asegurar haciendo una inicialización de un arreglo multidimensional poniéndolo en 0. Si ustedes quieren, para estar más seguros, podemos hacer un loop anidado, mostrando .lf y aquí le vamos a mostrar, no hace falta el asperson, pero en este caso vamos a mostrar venta, subzona, su sucursal, su vendedor, ¿sí? A ver qué es lo que guarda ahí adentro luego de haber hecho un memset. Vamos a guardar este código, lo vamos a guardar como 13-1.
Vamos a modificar, porque yo estoy jorobando con este Jenny, haciendo cosas medias extrañas, compilando cosas raras. Por eso tiene un comando de link edición medio extraño que están viendo acá, y eso es lo que está molestando en este momento. Hacemos la compilación, la construcción y la ejecución. ¿Cuántas zonas hay? 2 zonas, 3 sucursales, 2 vendedores. ¿Sí? ¿Ven? Muestro las ventas y fíjense que están absolutamente en cero, ¿sí? Porque yo le puse con memset, antes de arrancar, le puse el valor 0, ¿sí? Después cuando ingreso por teclado le puedo poner, le puedo poner los valores que yo quiera, pero ya con memset, con una sola línea, puedo inicializar el arreglo. Puedo inicializar el arreglo y quedarme tranquilo que antes del ingreso en memoria el arreglo está correctamente inicializado. Así que acá tenemos un uso de la librería string. Tenemos un uso de la librería string para el uso de la cadena de caracteres, ¿sí? Yo puedo declarar una cadena de caracteres de varias maneras, ¿sí? Yo puedo decir char asterisco, no sé, mensaje es igual a mundo, ¿no? Ya dijimos que esto es una cadena de caracteres constante, ¿no? Y mensaje es un puntero a esta cadena de caracteres, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un %s, ¿no? Sin el /n, porque ya lo tiene incluido la cadena, y mostrar a mensaje, ¿sí? Esto lo voy a guardar como... Lo voy a guardar como... 20, vamos a crear una carpeta TP6, vamos a ponerlo acá. Ejemplo 1. TP6, ejemplo 1. Lo corremos, ¿sí? Acá tenemos hola mundo, ¿sí? Bien. Esta es una manera de manejarme con un puntero. Yo también puedo declarar char mensaje 2 entre corchetes y guardar lugar suficiente para almacenar un mensaje y luego usar ese string copy, el mensaje 2, voy a copiar al mensaje. Entonces vamos a poner mensaje 2 puntos para que muestre el mensaje, y acá vamos a poner mensaje 2 puntos para que muestre mensaje 2, que se supone que es copia del otro, ¿no? El mensaje 2 también tiene hola mundo, que es una copia, ¿sí? Bien, podríamos utilizar, por ejemplo, str, vamos a buscar el libro, tenemos, por ejemplo, strcmp, que me interesa también utilizar. Compara una cadena con otra cadena, regresa a un número menor que 0 si una cadena está antes, 0 si es igual, o mayor que 0 si está después. Bueno, una cadena que esté antes, que esté después, ¿cómo sería eso? Bueno, sería algo así como char asterisco cadena 1 es igual char asterisco cadena 2, vamos a poner
larga y F %S versus %S igual %D. Y vamos a poner cadena 1, cadena 2. Perdón. STR, CMP, cadena 1, cadena 2. Y después vamos a hacer la comparación al revés. Cadena 2, cadena 1, cadena 2, cadena 1. Entonces vamos a comparar las A con las B, a ver qué es lo que me dice, ¿no? Bueno. ¿Sí? Bien, comparo las A contra las B, me dice -1, me dice -1, cadena 1 versus cadena 2, cadena 1 versus cadena 2, me da un número negativo. ¿Por qué? Porque cadena 1, A, está antes que cadena B. Y si comparo B contra A, me dice 1, es decir, un número positivo, porque B está después que, la cadena B está después que las A, entonces me da 1. Nos quedaría por probar que nos dé 0 cuando cadena 3, por ejemplo, supongamos que cadena 3 también tenga todas A adentro. Vamos a comparar, qué sé yo, cadena 1 contra cadena 3. Cadena 1 contra cadena 3. Y por supuesto que deberíamos obtener el mismo resultado si comparamos cadena 3 contra cadena 1. Bien, -1, 1, y fíjense en que me da 0 cuando son exactamente iguales. ¿Sí? Cuando son exactamente iguales las cadenas me da 0. ¿Sí? Me da 0. Bien, yo podría tener un char cadena 1, 2 de... Podemos calcular el tamaño. Acá tenemos 2, 4, 5 y 5 son 10. Serían 20 caracteres más el nulo 21. Como mínimo tendría que tener 21. Entonces yo podría decir strcopy en cadena 1, 2. Vamos a copiar a cadena 1. Y después podría hacer un strcat diciendo en cadena 1, 2. Agregame lo que hay en cadena 2. ¿Sí? Y después hacer un printf de cadena 1, 2, dos puntos, %s barra m de cadena 1, 2. Es decir, que cadena 1, 2 tendría que tener, en un primer momento le copié lo que tenía cadena 1, así que va a tener todas A. Y después le agregué lo que tiene cadena 2, así que me tendría que dar AA, BB. ¿Sí? Bien, ahí lo ven. Cadena 2 tiene AA, BB. ¿Sí? Y entra perfectamente y no me falta ningún carácter. ¿Sí? Ahí pudimos ver cómo hacer una concatenación, una comparación, una búsqueda, por ejemplo, ¿no? Una búsqueda. Fíjense en ustedes, printf, busco la letra B en %S y me da como resultado vamos a ponerle %P. Entonces vamos a busco la letra B larga en la cadena 1, 2.
Y vamos a hacer el STR, ¿sí? Hay que tener cuidado, STR. Regresa un apuntador a la primera ocurrencia de cadena CT en CS. Es decir, la primera ocurrencia de CT, es decir, el segundo argumento en el primero. La primera ocurrencia del segundo argumento en el primero. Así que acá vendría cadena 1, 2, y acá yo tendría que poner B. Bueno, esto me va a devolver un puntero, y con %P me va a mostrar el puntero. Si no se encontrase la letra, acá me va a devolver una dirección de memoria. Por supuesto no sirve para nada, ¿no? Saber la dirección de memoria, pero simplemente nos va a servir para comparar cuando encuentra y cuando no encuentra. Por ejemplo, supongamos que busco la Z, ¿no? La Z, entonces una debería encontrar y la otra no debería encontrar. Cuando busco la letra B en AABB, me devolvió una dirección de memoria, ¿ven? Y cuando busco la Z, como la Z no se encuentra en ningún lado, ¿qué me devolvió? Nulo, 0. Me devolvió null, 0, no se encuentra, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir char asterisco, a ver, ¿tengo P? No tengo. Char asterisco P es igual al STR de cadena P. Si P es distinto de null, printf B se encuentra en %S. Printf P apunta a %S barra N. Entonces P se encuentra en cadena 1, 2, y P apunta a, vamos a poner P, es, B no se encuentra en %. Bien, B se encuentra en ABB y P apunta a BB, ¿ven? Es decir, que el puntero, esta dirección de memoria extraña que tenemos acá, es en realidad la dirección de memoria de esta B que está acá. Entonces, si hago un %S, ese printf %S a partir de B, voy a mostrar lo que hay en B, ¿sí? Me va a mostrar lo que P apunta al comienzo de lo que encontró, ¿sí? Si no, me devuelve nulo o un 0, ¿no? Si no se encontraría. Bueno, esas son algunas de las funciones principales de la librería, ¿sí? Junto con memset, ¿sí? mensmp, de lo que es la librería de manejo de cadenas de caracteres, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden, por supuesto, declarar una variable entera i y hacer un for i igual a 0, ¿sí? Mientras, bueno, si quisiéramos recorrer una cadena de caracteres, no necesito ni siquiera utilizar el strlen, por ejemplo, ¿no? Que dicho sea de paso, strlen, acá está strlen, yo me estaba asustando, no estaba strlen, me vuelve la longitud. Busco la letra Z, printf, la cadena %S tiene un largo de %D. N, cadena 1, 2, el strlen de cadena 1, 2.
vamos a probar esto. La cadena A, B, tiene un largo de 10, así que tiene 5 letras A y 5 letras B. Perfecto. Fíjense ustedes que el STRLN no me está copiando, no me incluye el barra cero final, ¿sí? No me incluye el barra cero final. Pero, por ejemplo, vamos a agregarle un carácter más, o dos más por las dudas, 23, y supongamos que a mí se me ocurre hacer un strcat en cadena 1.2 de un string con un intro adentro, por ejemplo. ¿Qué pasa? Fíjense que le estoy poniendo un intro, entonces cuando haga este por ciento ese acá se me va a ir al diablo el printf porque tiene un intro en la propia cadena, ¿sí? Entonces dice, busco la letra, bueno, eso sigue todo igual, y dice la cadena A, B, B, y ahora tiene un intro, ¿ves? El intro me afecta a la consola, entonces acá no muestra nada, y entonces el corchete lo muestra acá abajo. Tiene un largo de 11, dice, si ustedes se fijan, son 3, 5, 3, 5, son 10, pero me está contando el intro, así que el intro, el strlen lo cuenta, pero lo que no me cuenta es el nulo, ¿sí? Bien, por último, si yo quiero... inspecciono el contenido de cadena 1.2, yo puedo declarar una variable entera i, puedo hacer un for i valiendo 0, ¿sí? I valiendo 0 y preguntando si en cadena 1.2 entre corchetes i es distinto de null, mientras que eso sea distinto de null, yo voy incrementando i para recorrer el arreglo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un printf diciendo en cadena 1, 2, corchetes por ciento de hay por ciento c o bien por ciento d. Es decir, en la posición i yo tengo o bien el carácter que en el caso del intro no tiene representación, o bien tal número, ¿sí? No me olvidé nada, por ciento de, sí, 1, 2, 3. Entonces, este for lo que va a hacer es recorrer todo. Cuando llegue al final va a encontrar un nulo, ¿sí? Y ahí entonces va a decir nulo, y distinto de nulo va a parar. Debería recorrer toda la cadena. Comparación entre un puntero y un entero. Esto lo considera algo de tipo char y esto lo considera un puntero, un mono. Entonces vamos a ponerle barra 0. Ahí está. Fíjense en ustedes, en cadena 1, 2, sub 0 hay una A o bien un 65, ¿ven? Que guarda A o 65, en realidad guarda números, ¿no? Dentro del arreglo, pero bueno, nosotros lo visualizamos como caracteres porque utilizamos la tabla ASCII, ¿no? Para visualizar. Entonces, en B tenemos todos 66, caracteres 66, en la cadena 2, sub 10 hay, y fíjate que ahí no pone, no lo representa, pero me tira el renglón de abajo, porque es un intro lo que hay. Entonces cuando quiero mostrar el intro, lo puedo mostrar, sino que me afecta a la consola, es un carácter de control para la consola, entonces me tira un renglón abajo. O bien 10, es decir, que el tirar un renglón para abajo, el barra n para C vale el valor binario de 10. ¿Sí? Eso es lo que tiene guardada la cadena. Entonces es una manera bastante simple de recorrer, ¿sí? Otra forma de recorrer una cadena, esta es una forma que me gusta más, una forma un poquito más profesional. Yo podría decir, otra vez podría poner ahí igual 0, punto y coma, mientras perdón,
podríamos usar el puntero directamente, echar asterisco P, ¿se acuerdan del puntero P? P es igual a cadena 1, 2, 0, a ver, está bien esto, 1, 2, sub 0, vamos a hacer un comentario esto por ahora, un pointer for un integer. Un pointer desde un integro. Creo que vamos a poner cadena. Ahí está. P es igual a cadena 1, 2, entonces ahí P estaría apuntando al primer elemento de la cadena. Mientras asterisco P, ¿se acuerdan que lo apuntado por P era el contenido? Entonces, ¿qué pasa? Asterisco P, mientras que el asterisco P va a ser verdadero siempre y cuando en ese elemento de la cadena haya algo que no sea cero. Es decir, que solamente va a ser falso cuando encuentre el nulo. Entonces, de esta manera, con asterisco P, puedo ir recorriendo la cadena y lo único que tengo que hacer es incrementar el puntero P. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que el for anterior, nada más que utilizando el puntero P en la cadena 1, 2, por ciento de la cadena, bueno, en este caso en la cadena 1, 2, no tengo la posición porque lo tengo ahí, pero vamos a mostrar en la cadena 1, 2, hay por ciento C o por ciento D, y acá tendríamos que mostrar, en este caso, el asterisco P, que sería lo apuntado por P. Lo apuntado por P como carácter o lo apuntado por P como valor decimal. Y lo único que tengo que hacer es P es igual a cadena 1, 2, asterisco P. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando termine acá, P está apuntando al final de la cadena, ¿no? Si queremos volver a empezar, tenemos que volver a asignar a P con el inicio de la cadena, pues si no vamos a entrar a barrer la memoria por cualquier parte, ¿sí? Bien, acá tenemos el último loop, ¿ven? En la cadena 1, A y B, o 65, o bien 10. Fíjense en que hace exactamente lo mismo que el for. Nada más que otra forma de recorrer la cadena, lo estamos haciendo con un puntero, pero el resultado final es exactamente el mismo. Fíjense en ustedes lo que, si no es maravilloso como se escribe, asterisco P, porque es lo mismo, esto es lo mismo que decir, mientras que asterisco P sea distinto, digamos, de un barra 0, ¿no? Sería lo mismo que decir eso, ¿no? Pero queda mucho más lírico, mucho más prolijo, mucho más de un programador no novato, un programador más profesional, queda mucho más lindo escribir asterisco P simplemente. Y ahí tenemos el programa corriendo. Bueno, acá podemos ver usar la mayoría de las funciones más importantes que tenemos en este manejo de cadena de caracteres. Espero que se haya entendido más o menos todo lo que vamos a hacer con las cadenas de caracteres, que es mucho más que esto seguramente, pero esto es una idea por lo menos inicial como para poder empezar a hacer algunos ejercicios y trabajar. Nos vemos en la próxima, entonces muchas gracias.